Es que básicamente, David, tú nos traías un microchip que le quitaron... No, bueno, a ver, supuestamente un microchip en un principio, porque ya te veo que pones cara de... Sí, Pero supuestamente es, al menos el médico que trató sí, a tu abuelo, sí. no supo decir de dónde venía eso, que era una cosa muy extraña. Y hablamos con él hace 3 o 4 días y ¿Sí? nos lo confirmó. O sea, Sí. nos reconfirmó de que efectivamente él habla de algo artificial. Sí, hablasteis con el médico, ¿no? Sí, sí, Tengo que decir, Carlos, que estuvimos hablamos mucho más de este tema en otros programas y en otras cosas, y hablamos con el médico a ver si quería salir a antena. No Sí, quería no salir. quiso. El hombre es muy conocido allí en Manresa y bueno, dijo que no, pero por otra parte dijo, pero oiga, a ver, que yo Sí, sí. certifico todo lo que vi, todo, o sea, que yo le saqué esto, sí. que yo... Él va a cooperar. Él le ves una actitud cooperativa importante y está dispuesto a responder a todas las preguntas que le hagamos, y nos va incluso a dar copia de la ficha, y nos confirmó que la detección del objeto tuvo lugar en el 96, pero la extracción fue en el 2000. Y nosotros nos quedamos con ese tema. Luego también hablamos mucho de los Anunnaki, recordemos, ¿no? De esos primeros dioses, entre comillas, que es como se hacían llamar ellos, que vinieron aquí a nuestro planeta, precisamente, pues, que fueron los, supuestamente, y según Sitchin, los que consiguieron que se hiciera la raza humana, esa hibridación, que al final, pues, resultó ser nosotros mismos, ¿no? Y a mí me gustaría, volviendo al tema de tu abuelo, ¿vosotros notáis, o él nota una diferencia en el momento en que se le extrae ese objeto extraño? Bueno, mi abuelo ya de por sí era una persona con un grado de timidez importante, se retenía mucho sus sentimientos en sus adentros, entonces era un poco difícil saber qué pensaba, qué sentía, pero sí que era visible desde fuera que estaba pues como más... Yo lo veía más relajado, pero al mismo tiempo dejaron de suceder esas visiones. Ajá. Eso ya por un lado. Es como si de alguna forma aquello que llevaba dentro quizás era como un filtro, como algo que le transmitía esa capacidad de poder ver esas cosas, ¿no? Porque la abuela dormía en una cama de al lado y no percibía nada. Y en más de una ocasión él le decía, no, es que hay un ser aquí delante mío, hay una persona aquí delante mío. Y ella no veía nada, y decía, va, duérmete que aquí no hay nada, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí coincide en que el momento que le extraen esto, ya deja de verlos. Eso nos está indicando que quizás hay una causa-efecto importante en relación a este posible Que efecto. si te fijas que tiene forma como de antena parabólica. Sí, un poco, sí. Sí, Lo colgamos las fotos en y siguen miniatura. colgadas aquí en el Facebook Siguen de colgadas, sí. la nit de l'Ornitorinc, en Facebook están las fotos, y sí, realmente es circular, és muy pequeño. També Pequeño, podreu veure i- la foto a la pàgina web www.lanitdelornitoring.com. Allí també hem Molt bé. penjat la foto, Molt bé, molt bé. No, lo que pasa es que hay que quitarle la cera, obviamente, ¿no? Y tal. Pero también, bueno, estamos hablando de que ya tenemos incluso unos señores en un laboratorio, ya te lo comenté, David. Sí, yo estoy que están- deseándolo. Sí, que además se han interesado mucho por el tema, son de Andorra, tendremos que ir a Andorra, y que ellos pues quieren analizarlo, y bueno, delante nuestro también, ya Sí, les he dicho, que siempre- bueno, con una cierta reticencia, Sí. que no desaparezca sobre todo, Sí. porque realmente es una cosa muy pequeña, pero es una cosa muy grande lo que Muy tenemos grande. delante. Es lo o que sea, iba a decir, claro. A simple vista dices, esto es minúsculo, pero a nivel microscópico es algo gigantesco. Y no hay que olvidar que la tecnología más avanzada se almacena siempre en estos dispositivos tan pequeños. Mira, precisamente hablando del tema de la cera en este microchip, Identitat Genérica nos decía a través de nuestro Facebook, avui teniu exocosas, hoy tenéis exocosas, ¿verdad? Pues aprovecharé para comentar que la semana pasada me quedé maravillado y con las ganas de comentar una cosa. Él se quedó alucinado, dice, ante la inmensa capacidad deductiva que puede llegar a civilizaciones alienígenas con capacidad de viajar por la galaxia a partir de lo que él humildemente definiría como un grumito de mierda, hablando de nuestro planeta, Sí, ¿no? sí, Que sí, sí. ¿Por qué se tendrían que interesar esos extraterrestres en nuestro planeta? Ya lo estuvimos hablando un poco, que vinieron a buscar ese oro Y de de nuestro rebote, planeta. nos fabricaron genéticamente para utilizarnos. Ujú. Y mira, precisamente dice, y hablando del tema del microchip que está envuelto en cera y que tampoco queríamos pues estropearlo, ¿no? Dice que la cera se funde a 50 grados y poco,
y que en todas las farmacias tienen una serie de disolventes que no son nada agresivos. Lo que pasa es que, claro, supongo que a ti te da miedo, ¿no?, que le pueda ocurrir Sí, algo, ¿no? me han propuesto mucha gente hacerlo, fundirlo al baño María y cosas por el estilo, pero yo no me atrevo a hacerlo porque incluso la propia cera puede recubrir una sustancia, que es lo que el otro día también comentó Miguel, que podría tener pues fibras nerviosas o tener algún tipo de sustancia interesante, O sea, bajo un estamos punto hablando de vista de De que podría químico. ser biotecnología en este caso, ¿no? Es para crear una capa aislante y para que no haya un rechazo. Claro, es que fíjate, Me acuerdo. Carlos, de que con todas digamos, los implantes que ha tenido la gente y todos los que se han sacado, porque este no es el único, ¿no? Por cierto, tengo que decir que la foto que hicimos aquí le ha dado la vuelta, vamos, te diría a todo el mundo hispanohablante, ¿no? Porque ya está colgado en un montón de sitios, ¿no? Digamos, ni un solo implante causa rechazo. Entonces, bueno, y ni sale tampoco en el rayos X. Solamente a través de ultravioleta se puede ver, pero se puede ver la cicatriz que tienes como un líquido, que es un poco lo que hacen ellos para... Bueno, lo que presuntamente hacen ellos, hablemos con propiedad, para cerrar la herida de forma inmediata, ¿no? Pero fíjate que ninguno, ni uno solo, o sea, no se enquista, no nada. Entonces, los estudiosos dicen que siempre lo recubren de un material biológico que es de tu propio ADN. Con lo cual es la única forma posible de que algo que te han implantado no se enquiste, no se rechace, etcétera. Te lo han quitado de alguna otra parte de tu cuerpo y por eso es asimilable a nivel del organismo. Y por eso no hay rechazo, lo que comentabas. Bueno, y volviendo un poquito al tema de los Anunnakis, que aquí Identidad Genérica nos vuelve a reintroducir el tema, a mí me gustaría, nos quedamos en que nos habían hibridado y nos utilizaban para extraer ese oro, porque los propios Anunnakis no querían, o sea, ellos eran exploradores o astronautas, Claro. no eran mineros. No, ellos no querían pasar por ese tránsito, por esa humillación y realmente pues vieron en esa creación genética, en esa hibridación, una posibilidad muy importante de hacer como una extensión de su propio ego, al fin y al cabo, ¿no? Entonces nos convertimos en sus sirvientes, pero con el tiempo y con los años vieron otras funciones en el ser humano, ¿no? Una de ellas es la sexual. No hay que olvidar que hasta en la Biblia se narra que estos seres eran criaturas muy libidinosas y que se quedaron prendados con las hijas de los hombres, ¿no? Entonces hay una cita bíblica que lo dice, ¿no? Dice, escogieron entre ellas las que más les agradaron y las tomaron. Entonces ahí es cuando nacieron los Nefilim. Los Nefilim serían los gigantes, serían los hijos de los hijos de los dioses. El término Nefilim yo lo aparcaría con respecto al tema de los Anunnaki. Los Anunnaki eran el germen de ese linaje de sangre pura real que venían de este planeta. Ha dicho real. Recordemos que los Anunnakis en un principio tienen una imagen reptiliana, ¿no? Son tirando a reptiles. Bueno, hay un montón de discusiones ahora mismo, hay una polémica enorme en torno a este tema. Yo creo que Zecharia Sitchin, que es el verdadero protagonista, aparte de las tablillas, porque él era en esa época, más o menos mediados de los años 70, había unas 200 personas en el mundo capaces de hablar y entender el antiguo sumerio. Entonces, yo creo que uno de los pocos errores que cometió Sitchin es que humanizó a los Anunnaki. Se enamoró románticamente de ellos y de sus poesías y de sus relatos. Y aquí nos encontramos con otras pistas, con otras líneas, con ciertos indicios que nos llevan a pensar que no eran humanos, sino que eran entidades en donde siempre se ha simbolizado la serpiente como el creador de vida, o sea, dioses serpiente que vienen a civilizarnos y a crearnos, ¿no? Por ejemplo, en Babilonia... Y dragón, ¿no? También, serpiente y dragón, ¿no? Ahora iba... Perdón. Ahora iba a sacar el tema, ¿no? Entonces, en Babilonia, a los Anunnaki los llamaban Sir. S-I-R significa dragón o gran serpiente. Y te encuentras un montón de indicios en todas las culturas de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, en Japón, los dragones, la serpiente emplumada Quetzalcóatl, que aún hoy muchos nativos lo están esperando, el regreso de Quetzalcóatl.
En todas partes, en Centroamérica, chinos. por ejemplo, los denominan hombre serpiente, en la India los nagas. Claro, encontramos un montón de entidades que parecen venir, o sea, son lo mismo. Ahí llegó, en esa conclusión, Zecharia Sitchin. Los Anunnaki civilizaron el resto de civilizaciones del mundo. Solo cambiaron los lenguajes, los nombres, las máscaras o los disfraces, pero ellos estaban detrás de las otras divinidades. Aquí tenemos a San Jordi también, luchando con el dragón. Contra un dragón también, sí, curioso. Siempre la serpiente devorando al hombre. ¿Y en qué momento esos Anunnakis, digamos, de forma masiva, abandonan nuestro planeta? No, está claro que hay muchos, o se dice, ¿no?, que aún están entre nosotros, es una de las... Bien, en los textos, según Sitchin, concretamente en el año 2024 a.C., hay una guerra, la famosa guerra de las pirámides, que, bueno, como cuando él empieza, por ejemplo, el libro La guerra de los dioses, dice, y las guerras de los dioses eran también las guerras de los hombres. Lo que sucedía en el cielo tenía unas consecuencias en la tierra, ¿no? Si los dioses no se llevaban bien, los hombres tampoco. Y de ahí viene y nace todo el punto de discordia que siempre ha habido en la tierra y que creo que se prolonga hasta el día de hoy, todo esto. No hay que olvidar que las tierras de Sumeria, que es donde hoy está Irak, es precisamente donde siempre han habido grandes conflictos bélicos y grandes intereses políticos, y no solamente por la extracción del petróleo. Hay muchas otras cosas por ahí. Se están hablando de portales estelares, se está hablando de tecnología que estos supuestos Anunnaki aún tendrían albergando en las entrañas de la Tierra, en bases subterráneas, y que estos, los que están detrás o por encima de la política estarían interesados. Un gobierno en la sombra, clandestino absolutamente, que estaría interesado en apoderarse de estas tecnologías, ¿no? Entonces no todo es petróleo, ¿eh? Eso hay que decirlo. O sea, la más gente se allá. cree siempre que vale. Mucha gente puede llegar a aceptar que el derribo de las Torres Gemelas fue una operación encubierta para luego apoderarse de esas tierras y justificar la guerra y todo eso. Pero detrás hay muchísimo más. Más que el petróleo. Cuando entraron en Irak, al primer sitio que fueron fue al Museo de Bagdad. Y A lo destruirlo y a expoliaron, saquearlo. lo expoliaron. Aquella famosa imagen que hay de un dios, que es una cara de lagarto, clarísima, ha desaparecido. Desaparecieron 170.000 objetos. 170.000 objetos. O sea, Eso fueron lo tirando denuncio yo. las puertas, digamos, con un tanque directamente. O sea, Directamente, fueron a sí, saco, sí, a sí, por sí. ello. ¿eh? Sí. O sea que- Y eso también responde mucho a esas incomprensibles maniobras militares en las que en medio del desierto estalla una bomba. Dices, ¿y eso? ¿A qué viene eso? No, ¿Por qué? son pruebas militares. Tal. No, realmente ahí debajo hay una biblioteca que ellos sabían perfectamente, porque a través de los satélites tienen una tecnología para ver qué es lo que esconde la Tierra debajo, y lanzan estos proyectiles para destruirlo, para derribarlo, para que la arqueología ni siquiera pueda llegar a conocerlo. ¿Y por qué? ¿Qué interés hay en que no se conozca todo esto? La historia prohibida, que es un poco lo que estamos hablando ahora, de que somos parte de una manipulación genética y de que siempre hemos estado gobernados por entidades ultrapoderosas, sobre todo a nivel psíquico, y que controlan este mundo. Entonces esto parece ciencia ficción, pero cuando empiezas a leer estos textos de hace tantos miles de años, te das cuenta que de ciencia ficción nada de nada. Claro, entonces tú crees que quizá es lo que dice, ¿no? Sitchin en el 2000 y pico antes de Cristo se marchan. Sí, hubo una deflagración, es decir, hubo una guerra nuclear. Hay varios indicios de que esto fue así. Hay rocas fundidas que se han encontrado y tal. Las arenas quedaron vitrificadas. Luego también se habla de que toda esa zona de Sumeria, que hoy en día es todo desierto, en esa época de desierto nada. Ajá. Era Bueno, estaba entre el Éufrates y el Tigris, el precisamente. jardín del Edén, por decirlo de alguna forma. Ahí había un florecimiento de vegetación impresionante. Sitchin aboga de que en parte ha sido debido a esas explosiones nucleares que diezmaron la vegetación, lo diezmaron todo. Y ahí hay un libro entero que se llama el libro perdido de Enki, Sí. Lost Book Enki, es una de los últimos trabajos que hizo Sitchin, Sí. y en esa obra representa que está de alguna forma escrita con puño y letra del propio Enki, el creador del ser humano, que era un ser benévolo,
Ahí se explica cómo fue todo este proceso y habla de estos vientos radioactivos que diezmaron la población en pocos minutos. Entonces, ya un poco yendo hacia la actualidad, ¿tú crees que nos han dejado algún tipo de, llámalo como quieras, de personas o de entes control para seguir controlando nuestro mundo a pesar de que la gran mayoría se marchó? Bien, para responder a esa pregunta, primero hay que partir de una base. En estos textos se deja muy claro de que hubo dos facciones. Y aquí es donde no estoy de acuerdo con personajes como David Icke y otros, que ponen a los Anunnaki como los que están detrás de los Illuminatis y que son unos seres depredadores cósmicos que vienen aquí para chuparnos la sangre, apoderarse de nuestra energía y de alguna forma pues acabar con todos nuestros recursos humanos y naturales. ¿Por qué? Pues porque no se puede meter en el mismo saco, creo que es un acto de gran irresponsabilidad, a estas entidades. Estos dos hermanos, que formaban parte de la primera tríada de dioses, que antes dijimos que en el panteón sumerio figuran 23 deidades Anunnaki, estos dos hermanos, que eran Enlil y Enki, eran completamente diferentes el uno del otro. Para empezar, sí eran hijos del soberano de Nibiru, que era Anu, pero ambos eran hijos de diferente madre. Y la sangre de Enki era muy, muy especial, porque era hijo de una diosa que era conocida, su linaje de sangre, como la Hermandad de la Serpiente. O sea, por ahí ya viene todos los orígenes de la simbología de la serpiente. La serpiente no es un animal especialmente inteligente y, sin embargo, se le considera el símbolo de la sabiduría. Y eso es debido a que no tiene nada que ver con la serpiente en sí misma, sino en el propio Enki, que era un científico, ingeniero y genetista que pues tenía una sabiduría y fue el que hizo que el hombre fuera el depositario del conocimiento espiritual. Este ser incluso se narra en estas tablillas. Cuando hubo esos vientos radiactivos, él cogió una de sus naves y arriesgó su propia vida para salvar a los humanos. Es decir, estamos hablando de una entidad que estaba dispuesta a dar la vida por el hombre. Enki amaba al ser humano, porque era su hijo, era su creación. En cambio, el hermano Enlil era una especie de canciller militar, arrogante y con simplemente intereses pues de conquista. Expansión. Sí. Y este ser lo que pretendía era destruir al ser humano. ¿Quién está detrás, digamos, del poder o cuáles son las reminiscencias o grupúsculos que han quedado de estas entidades? Yo me inclino a pensar que son los del lado de Enlil, las facciones de Enlil. Y ahí han dejado un linaje. ¿Malo te refieres? Sí. Ah, vale, estoy de acuerdo porque nada bueno nos tienen. Entonces, bueno, ahí hay una serie de linajes. Es lo que habla David Icke y en eso sí estoy de acuerdo con él. Realmente estos dioses dejaron una descendencia para gobernar el mundo. Y esta gente, estos monarcas, tienen una sangre, pues se lo llaman la sangre azul. Es una sangre que no es, digamos, no se podría considerar sangre humana común. Sangre fría. De todas maneras, cabe recordar, y esto está científicamente probado, que hay una parte del cerebro humano, de todo el cerebro humano, que es procedente del reptil. Del reptil totalmente, y que es la que gobierna precisamente el instinto de supervivencia, el egoísmo, la agresividad, competitividad, la competitividad, el miedo, la territorialidad, el miedo a ser descubierto, exactamente. Y la frialdad al matar. Y la frialdad al matar, exactamente, que son todo conceptos Anunnaki. Entonces, ya para terminar con este tema, ¿tú crees que realmente aún siguen aquí vigilando? ¿Pero esperando a qué? Bueno, aquí hay una cosa también muy interesante. Hay un autor soviético llamado Michael Sokolov que propone la teoría de que los Anunnaki eran seres humanos como nosotros, pero que hubo una segunda raza invasora que era reptiliana. Y estos supuestos reptiles se hicieron pasar por los dioses creadores originales y luego vino toda la manipulación de las religiones, etcétera, etcétera. O sea, esta es una posibilidad que él plantea, que yo no comparto, en vista de todas las evidencias que he podido estudiar, ¿no? Sin embargo, no desecho completamente la posibilidad de que quizás hay alguien más que ha intervenido y se ha hecho pasar por estos dioses originales, ¿no?
Entonces, el tema es este. ¿Cómo lo hacen? Se teoriza de que están operando desde dimensiones paralelas, que estos seres tendrían la capacidad de pasar a otros planos de la realidad y influir a nivel psicológico, a nivel psíquico, porque serían grandes maestros de la mente, grandes conocedores O sea que ahora mismo de la psique humana. podríamos estar... Influenciados. No influenciados, sino podríamos estar rodeados por estos seres ahora mismo, en este plano de nuestra realidad. Perfectamente. Perfectamente. Claro. Entonces luego ya estaríamos hablando de cosas mucho más complejas. ¿No? De otras dimensiones. ¿Cuántas dimensiones hay? Nosotros solamente vemos 3, pero hay muchas más, eso Y está que claro. interactúan en un mismo espacio físico. Claro. Nos quedamos ahí con ese... Cruz no va a dormir esta noche. esa sensación. No, esta noche desde luego que no voy a dormir, básicamente porque trabajo. Vale. También es verdad. Bueno, antes de irnos, nos gustaría comentar con vosotros una noticia. Este viernes caerá a la Tierra un satélite incontrolado de la NASA. Los expertos calculan que el satélite caerá este viernes 23 de septiembre a la Tierra, pero aún no han podido precisar dónde. No sé qué opinión tenéis de esto. Es la primera vez, yo creo, que pasa... Pero un satélite artificial, Sí, hecho por la NASA, artificial. que se va a caer. Sí, artificial. Yo si me permites, Sí. Miguel, Yo me da la sensación de que cuando se da una noticia tan a bombo y platillo, no se puede hacer mucho caso. No, y además es que es una noticia, digamos, recurrente. O sea, fíjate cuántas veces ya se está hablando, quizá preparando... De peligros del exterior, de peligros del espacio. exterior, del famoso satélite que viene a la Tierra. Se está hablando mucho de eso ya. A mí me huele a manipulación, como tantas otras cosas, porque precedentes con la NASA de manipulación hay muchos, ¿no? De todas formas, yo diría que en estas cosas pasa como las balas. Yo siempre digo el mismo chiste, ¿no? Que a mí las balas no me da miedo. A mí lo que me da miedo es la velocidad que llevan, ¿no? Pues en este caso, lo mismo también, ¿no? O sea, no sé, si viene si se cae, no da miedo, porque no caerá muy rápido, ¿no? También interesa mucho la sugestión de la gente, ¿eh? Sí. Interesa mucho eso. Y que- Influir en crear miedo. Y crear que pánico vayamos... Que es una cuestión como de tipo experimental, a ver cómo se reacciona, cómo Sí, se exacto. mira una preparación psicológica conforme a otras posibilidades de caídas de objetos en el planeta. Porque hay un antiguo proyecto que se habla mucho de que para hacer, igual que ahora tenemos como enemigo común en la humanidad el terrorismo, que el terrorismo es una cosa, si tú quieres, muy, muy abstracta, porque nunca se acaba, ¿no? O sea, cuando hay una guerra con un planeta, con un gobierno con otro, pues cuando termina la guerra, pues cuando vence uno, ¿no? Pero el terrorismo nunca se acaba, ¿no? Siempre buscan enemigos comunes. Entonces está previsto de que otro de los enemigos comunes para intentar unir a la humanidad Los de en un arriba. solo gobierno mundial, un nuevo orden mundial ya anunciado por los Bush and Company, es eso, La amenaza externa. La amenaza externa en el sentido de o una invasión extraterrestre, que ya nos están haciendo todas las películas para este verano, fíjate que todas son de extraterrestres malos, malísimos, que llegan a la Tierra, o también de un satélite, o un meteorazo, que cae a la Tierra. Entonces, de esta forma nos están haciendo ya visualizar eso. Bueno, son maneras de Sí, entender la entenderlo. noticia, o sea, es una manera de verla, Bueno, sin duda. por suerte, como todos sabéis, siempre cuando cae algo así, siempre cae en Manhattan, así que aquí en Barcelona En estamos... Nueva York es la que siempre se llevan Manhattan, los peores tragos de este tipo o sea, de cosas. que aquí podemos estar tranquilos. Bueno, pues hasta aquí la sección de exosección, La directamente. exosección. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros y nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy buenas noches, Buenas gracias. noches. Hasta luego. Adiós.